Este webinar tiene como objetivo difundir y divulgar los resultados de investigaciones científicas sobre la integridad y la lucha contra la corrupción, fomentando el diálogo y la interacción entre la academia, el sector público y la sociedad civil. Vamos a escuchar la ponencia de Lorena Yalú Elías Ayay. Ella ha realizado un interesante trabajo de investigación a 5 municipalidades de Lima Norte, concretamente Comas, Caraballo, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra y San Martín de Porres. Nuestra expositora es politóloga, máster en ética aplicada por la Universidad de Deusto en España. Actualmente cursa un máster en doctrina social de la Universidad Pontificia de Salamanca, en España. Asimismo, es investigadora del Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y coautora del libro El Círculo de la Corrupción en los Gobiernos Regionales, un trabajo realizado en el año 2018. Asimismo, es guía o está trabajando o ha elaborado una guía para un plan de integridad y lucha contra la corrupción en el año 2019 y continúa con sus investigaciones. Así que cedo el uso de la palabra a la señorita Lorena Elías para que nos exponga sobre este interesante tema. Adelante, por favor. Para que nos exponga sobre este interesante tema. Adelante, por favor. Una preocupación genuina desde la universidad por el rol que vienen desempeñando los gobiernos subnacionales en la gestión de la lucha contra la corrupción. En ese sentido, nace para nosotros desde el Instituto de Ética y Desarrollo, que pertenece a la universidad, esta investigación que se titula Municipalidad y lucha contra la corrupción. Esta investigación ha sido elaborada por Eduardo Bengaluna y yo. Yo creo que a este momento nadie duda de la importancia del rol que tienen las municipalidades. Reconocemos que hay un compromiso político, técnico y social de las municipalidades para procurar el bienestar de la población en sus territorios, ¿no? Y más bien, a partir de esa premisa, lo que inquieta pues son los varios casos de corrupción a nivel subnacional que repercuten definitivamente en el desarrollo local de estos territorios, ¿no? Es así que nos preguntamos, pues, en esta materia sobre los consejos municipales, y nos preguntábamos, bueno, ¿y cuál sería el rol o la capacidad que tienen los consejos municipales en esta lucha contra la corrupción y en esta promoción de la integridad, ¿no? Es así que nace este estudio. Para el mismo, como ya ha referido Orlando, estudio de caso que ha abarcado a 6 municipalidades, como ya comentaban. Es un estudio cualitativo y para el mismo hemos utilizado 2 formas de procesamiento de información. Una que tiene que ver con el recojo de información de instituciones públicas, es decir, hemos recogido acuerdos municipales, información de la Contraloría, de la Procuraduría Pública y de las Fiscalías Anticorrupción, sobre todo para mirar los temas de investigación y sanción a funcionarios, ¿no? Y también en este mismo camino de la información pública hemos hecho varias entrevistas a alcaldes y regidores y regidoras, ¿no? Además de funcionarios públicos también como gerentes de las municipalidades. Y por el lado del recojo de la información, bueno, hay otro lado de recojo de información que tiene que ver con las fuentes académicas. Hemos recogido bibliografía, pero también entrevistas a expertos y expertas en esta materia, ¿no? Si tuviéramos que preguntarnos sobre las dificultades o, en todo caso, las limitaciones para llevar a cabo este estudio, primero habría que decir que la literatura es bastante reducida en materia de gobiernos subnacionales, a pesar de los varios años que llevamos de descentralización, ¿no? La literatura ha caminado un poco más por la reflexión electoral y política en sí misma, más que en la gestión y la confianza local
en estos espacios municipales, ¿no? Y por otro lado, otra de las limitaciones de este estudio tiene que ver con las coordinaciones y las confirmaciones para las entrevistas que al final son la fuente de primera mano, ¿no? Las dificultades para concretar reuniones con regidores, regidoras, ha sido una de las más complicadas, ya ni decir de los alcaldes, ¿no? Eso en cuanto a las limitaciones del estudio, ¿no? La investigación tiene dos partes, una primera parte que tiene que ver con contextualizar los municipios, pero también algunas características de las municipalidades, justamente para luego reflexionar sobre el rol de los consejos municipales en estos, como aparato político en estos espacios públicos, ¿no? Dicho de esa manera, respecto a la primera parte que tiene que ver con el contexto, encontramos varias dificultades que tienen que ver con lo que nosotros hemos llamado gestión interna, por un lado, y gestión externa, por el otro, ¿no? Respecto a la gestión interna, para contextualizar estas municipalidades, encontramos dificultades en materia de recursos, cómo se están utilizando los recursos dentro de las municipalidades. En el estudio ustedes pueden encontrar varios de estos ejemplos, como por ejemplo el pago de dietas a regidores y pagos que son cortados para tomar aportes a los partidos, ¿no? Luego, otro punto importante tiene que ver con la gestión de la labor institucional, que tiene que ver más con herramientas y materiales de uso de la municipalidad que sean eficientes y que no están teniendo esa misma eficiencia dentro de la municipalidad. Por mencionar un ejemplo, el tema de los carros de la municipalidad que no tienen SOAT, que no tienen combustible, que se usan para otras actividades que no son propias de las municipalidades, ¿no? Y otro tema de gestión interna tiene que ver con que sean eficientes y que no están el clásico riesgo ya de la municipalidad, por mencionar un ejemplo, servicios y obras públicas, ¿no? Y por el lado de la gestión externa encontramos dos dificultades y le llamamos gestión externa porque intervienen funcionarios, otras actividades ciudadanos ajenos a la labor municipal, ¿no? Y otro tema de gestión interna sobre la municipalidad que sean eficientes, tiene que ver con el clásico riesgo ya con el tráfico de terrenos, que es una práctica pública, ¿no? Y por el lado de la gestión externa de Lima, justamente porque son territorios que no se han terminado de ocupar y hay un crecimiento desorganizado, y bueno, hay un ¿no? Y otro tema de vínculos entre las marcas de tráfico de terrenos y los funcionarios públicos, ¿no? Y por el otro lado están los tramitadores de licencias, ¿no? De hecho, en algunas conversaciones con gerentes, ellos nos comentaban que uno podía medir el nivel de corrupción de las municipalidades a partir de la cantidad de tramitadores que uno podía ver fuera de la institución pública, ¿no? Un poco para retratar el hecho. Y dentro de esta gama de tramitadores hay una línea muy fina también que cruzan los regidores y regidoras, que llegan a confundir en el camino de su labor, la labor de representación con la de gestión de trámites de ciertos ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Dicho esto, un poco para contextualizar cómo se encuentran las municipalidades en Lima Norte y las principales dificultades que se hallan ahí, me gustaría compartir con ustedes lo que sería la segunda parte de este estudio, que está ceñido a la labor del Consejo Municipal para enfrentar justamente este contexto. Para ello, yo les voy a compartir unas diapositivas para un poco dinamizar este espacio virtual. Hay algunas características que nosotros hemos ubicado en los consejos municipales de Lima Norte, que son importantes también para evaluar qué tipo de desempeño están teniendo estos en la promoción de la integridad y la lucha contra la corrupción, ¿no? Un primer punto tiene que ver con el nivel de instrucción de los regidores y regidoras en los consejos municipales de Lima Norte.
Aquí yo les planteo a mi mano izquierda un gráfico con los niveles de instrucción. Y una cosa importante a detallar, que quizá la otra investigación podría ahondar más, es que no hay una gran dificultad de estas municipalidades para acceder a la educación. Si podemos ver, todos los regidores y regidoras tienen educación básica regular concluida, ¿no? No hablamos aquí de dificultades para acceder a la educación. Y de hecho, muchos de ellos tienen estudios universitarios concluidos, además de técnicos concluidos, ¿no? Y los que no, pues están en camino con estudios universitarios no concluidos y técnicos no concluidos, ¿no? Esto es importante porque de alguna manera es una capacidad que se adhiere para un mejor desempeño de los regidores y regidoras en el Consejo Municipal. Entre los regidores hay carreras en ciencias sociales, ciencias humanas, en salud, y también en ingeniería, ¿no? Y esto podría ser interesante porque pueden ser herramientas que ayuden a la labor de fiscalización y legislación de los regidores, además del trabajo importante que podría hacer en las comisiones municipales, ¿no? Y por otro lado, a la mano derecha, les planteo algunos datos de números que tienen que ver con la edad de los regidores y regidoras que tenemos en las municipalidades de Lima Norte, ¿no? Si ustedes pueden observar, así a una mirada rápida, vemos edades de 20, 22 años, y ciertamente el regidor o regidora más joven de Lima Norte entra con 20 años, ¿no? Lo que quiere decir, o quizá nos podríamos plantear u objetar, esta tesis del abismo entre los jóvenes y la política, ¿no? De hecho, si hacemos un promedio entre los regidores más jóvenes y los más adultos, hablamos de promedios de 40 años, ¿no? Incluyendo aquí también a los alcaldes de estas municipalidades, ¿no? Si bien recuerdan, el alcalde más joven de Lima Norte entró con 25 años, que es el alcalde de Puente Piedra, ¿no? No es una situación tan distinta a la de los otros alcaldes que entran con edades de 39 años, 40 y menos años, ¿no? Estamos hablando de alcaldes, de autoridades jóvenes interesados en aparato político y en el aparato público, ¿no? Esto sin duda es un punto a favor, como les comento, para la labor de representación, la labor de legislación y de fiscalización para las municipalidades. Sin embargo, no es suficiente, ¿no? Para estas labores de representación, quizá más de los regidores que del alcalde, que también ocupa la representación máxima en el aparato administrativo, son importantes también otro tipo de cualidades que tienen que ver con el sostén partidario, ¿no? o la afiliación partidaria de estos representantes que tenemos, ¿no? Y aquí veríamos una segunda lámina, y si vemos de derecha a izquierda, vemos un gráfico, que creo que con el tiempo se puede mejorar, que tiene que ver con los 80 regidores que tenemos en las municipalidades de Lima Norte. Y de estos 80, ¿cuántos están afiliados a un partido político, ¿no? A un partido político que de alguna manera puede generar sostenibilidad en la visión y en la misión que tienen los regidores en las municipalidades. Entonces tenemos de estos 80 regidores, 29 regidores que nunca en su vida han estado afiliados a ningún partido, y son 29 regidores que están actualmente ejerciendo su labor, ¿no? Y luego hay un grupo de 42 regidores que alguna vez han tenido solo una afiliación política, bueno, alguna afiliación partidaria, ¿no? Aún así, de estos 42 que en algún momento de su vida han tenido alguna afiliación partidaria, tenemos 12 que actualmente no están militando en ese partido con el que ganaron, ¿no? Es interesante este gráfico porque nos permite de alguna manera mirar cómo se están moviendo los partidos políticos en función de los cronogramas electorales, ¿no? Si podemos ver en esta misma circunferencia de los 42, vemos pues que son pocos los regidores actuales que están afiliados al partido
con el que han ganado antes del 2017, ¿no? Y la cantidad de regidores que se van sumando, o de candidatos ganadores que se van sumando en el mismo año de las elecciones, e incluso el año posterior a las elecciones, ¿no? O sea, regidores lograron entrar, obtener un espacio en el Consejo Municipal y recién se afilian al partido político, ¿no? Y al otro lado tenemos también los regidores actuales que tienen más de una afiliación partidaria, ¿no? Son menos, sí, pero también habría que tomar en consideración para ver la movilidad de nuestros candidatos, ¿no? ¿Por qué es importante esta información de la afiliación partidaria? Porque como les comento, es importante pues el sostén partidario que pueden tener los regidores y regidoras, que sumado a la experiencia profesional o a la experiencia académica, puede resolver mejor el asunto de la promoción de la integridad y la lucha contra la corrupción, ¿no? Siempre y cuando también haya un ideario partidario que se sume a la propuesta impulsada por el Estado, ¿no? Que es promocionar la integridad. Y a la mano derecha tenemos algunos datos también que de estos 80 regidores, solo 18 de estos 80 han asumido alguna responsabilidad de coordinación distrital dentro del partido. Y yo pongo aquí que algunos con más antigüedad que otros, porque de alguna manera de estos 18, igual este número es un poco engañoso, ¿no? Porque muchos de ellos asumen la coordinación distrital después de haber ganado un espacio en el Consejo Municipal. O sea, tampoco es que hay un trabajo previo de militancia partidaria que los lleva finalmente al Consejo Municipal, ¿no? Y de estos, pues, hay algunos que ya han sido regidores en gestiones anteriores con distintos partidos al actual y menos que han sido reelegidos con el mismo partido, ¿no? Y nuevamente te habla de la dispersión de los candidatos entre los partidos políticos, ¿no? Y lo digo aquí abajo, ¿no? Que finalmente este gráfico y cómo se van moviendo los candidatos año a año y cómo se van moviendo las afiliaciones partidarias nos permite mirar que hay una cantera escasa propia de militantes en los partidos políticos, ¿no? Que más bien obedecen a cronogramas electorales y probablemente un año antes de las elecciones y el año de las elecciones los partidos políticos se movilizan para encontrar a sus candidatos y los candidatos se movilizan para encontrar a sus partidos, ¿no? Y lo que sucede a falta de ideario político es que los partidos políticos terminan adoptando la personalidad del candidato, más que el candidato, el ideario del partido, ¿no? Esto también para tomar en cuenta como una herramienta que podría ser adicional en el desempeño de los consejos, de los regidores en el Consejo Municipal y que probablemente no está funcionando como tal, ¿no? Ya Tanaka nos habla desde hace muchos años de una democracia sin partido y probablemente también en los espacios locales esto se hace evidente, ¿no? No solo a nivel de gobierno nacional. Y bueno, y a partir de la falta de sostenibilidad partidaria o de sostén partidario, es que se van generando también relaciones insólitas dentro del Consejo Municipal, ¿no? Cada uno trata de acomodarse como puede con una gran mayoría del partido ganador y luego unos pocos de distintos partidos, ¿no? Y bueno, luego lo que les presentamos también es, a partir de estas herramientas que podrían ser útiles para el desempeño de los regidores y regidoras, que podrían visibilizarse en los acuerdos municipales, si ustedes hacen el ejercicio, como nosotros, de buscar cuáles son los acuerdos más recurrentes. Hablamos de los que más se repiten en los consejos municipales, nos encontramos pues con el gráfico que les muestro aquí. Estos son los acuerdos sobre los que más se suele legislar en las municipalidades de Lima Norte y podrán ver ustedes aquí, bueno, la aprobación del plan estratégico, aprobar al alcalde la suscripción de convenios,
aceptar donaciones, como cada año de inicio de gestión, declarar en desabastecimiento los servicios, algunos servicios públicos, ¿no? Aprobar ausencias, fijar los sueldos, etc. Y claro, hasta aquí ustedes podrían objetar que, bueno, estos acuerdos se tratan de un primer año de gestión. Sin embargo, y nuevamente se hacen el ejercicio de buscar en los siguientes años, de haber iniciado la gestión, pues se van a encontrar con estos mismos acuerdos, que estos acuerdos son los más recurrentes, ¿no? Quizá, y para no ser mezquinos también con el trabajo que vienen realizando los consejos municipales, en un intento de lucha contra la corrupción, nos encontramos hasta cuando se realizó este estudio con tres aprobaciones a la Procuraduría Pública para investigar a algunos funcionarios en San Martín de Porres y una aprobación para investigar también a funcionarios en Independencia, ¿no? Entonces, en todo caso, si tuviéramos que hacer una lectura a partir de los acuerdos municipales, cómo se está mirando la lucha contra la corrupción, probablemente es una lucha más sancionadora que preventiva, ¿no? Con las herramientas que planteábamos al inicio sobre las capacidades profesionales o las capacidades académicas de estos regidores y regidoras, y de algunos que podrían tener alguna relación partidaria tener algún tipo de vínculo partidario, pues no está funcionando a la hora de mirar de manera preventiva la lucha contra la corrupción, ¿no? Lo que llamaríamos la promoción de la integridad, ni tampoco a partir de las comisiones mirar o identificar riesgos en las municipalidades a partir de su rol fiscalizador, ¿no? Y finalmente yo dejo algunas notas aquí adicionales sobre cómo se está mirando el tema desde el Consejo Municipal, ¿no? Habría que volver a revisar pues la Ley Orgánica de Municipalidades, porque hay algunas bondades que se brindan a la persona del alcalde o a la representación del alcalde, y no así a la función de los regidores y regidoras, ¿no? Entonces vemos a partir de estos ejemplos en las municipalidades de Lima Norte, que es el alcalde quien ocupa el rol más importante en la municipalidad, ¿no? Y porque la norma también lo ha caracterizado de esa manera, en tanto que le ha otorgado recursos humanos y recursos económicos para llevar su función como tal, ¿no? Bueno, lo otro que observamos también en los consejos municipales es el desconocimiento también de la función pública. Al hacer las entrevistas a los regidores, muchos desconocían realmente cuál debía ser la función, muchos prescindían además de su relación, de una relación más dialogante con la Contraloría, por ejemplo, que podrían ser también relaciones efectivas para la promoción de la integridad, por ejemplo, ¿no? Ya sabemos también que los regidores y regidoras son casi representantes a medio tiempo porque la ley los configura de esa forma, ¿no? Si habría que agregar algo más, en tanto si quisiéramos mejorar la representación de los regidores y regidoras, es que, dos últimas cosas, es que entra en conflicto la imagen de representación del regidor cuando estos entran a representar al alcalde en actividades públicas y desmerita la representación a la ciudadanía, ¿no? Y finalmente, llama la atención pues que los recursos para las actividades de capacitación y representación del alcalde llevado por los regidores siempre están asegurados, pero no así los recursos en materia de fiscalización y legislación para los regidores y regidoras. Yo quisiera hacerte una primera pregunta sobre lo que nos acabas de exponer. ¿Cuál es el grado de compromiso de las más altas autoridades municipales de los gobiernos locales que han sido materia de esta investigación? ¿No? ¿Cuánto interés encontraste tú por justamente emprender un camino por la integridad, por luchar contra la corrupción? ¿Cuál fue tu percepción en ese trabajo dividido entre esos municipios que han sido materia de tu investigación?
Sí, si tuviéramos que plantear el hecho desde una cuestión formal, 5 de las 6 municipalidades o 5 de los 6 alcaldes firmaron un pacto de transparencia, un pacto de integridad, de transparencia, y ninguno ha sido capaz, por ejemplo, de revelar de forma transparente toda la información en los portales que tienen las municipalidades, y además no han sido capaces todavía de establecer planes de integridad o lo que se llamaría hoy pues acciones institucionales de integridad, ¿no? Ninguna de estas municipalidades todavía tiene estas acciones, tampoco tienen jefes de integridad en sus municipalidades, salvo el caso de San Martín de Porres, que la representación del jefe de integridad se ha puesto en el jefe de recursos humanos, ¿no? Sin embargo, quizá todavía en las municipalidades estamos pensando en luchar contra la corrupción desde la sanción, ¿no? Desde el hecho posterior y no desde el ámbito de la prevención y de la identificación de riesgos, que sería pues las acciones de integridad, ¿no? ¿Qué canales de denuncia tú encontraste en esta investigación referidos a actos de corrupción o inconducta funcional, ¿no? Que ya estaban activados y en los que tú podías encontrar que se habían presentado algunas incidencias, ¿no? Y en esa línea, si pudiste también conocer qué trabajo están desarrollando las secretarías técnicas del procedimiento administrativo disciplinario. Yo creo que como primer punto en las municipalidades encontramos yo hablaría de los riesgos que identifica la Contraloría en primer lugar, ¿no? Luego hay algún tipo de iniciativas que no, o sea, estos riesgos de corrupción que plantea la Contraloría nunca están en diálogo con el trabajo de las comisiones municipales, por ejemplo, en el caso de los consejos municipales, para mirar por lo menos dónde se están sucediendo las situaciones más álgidas de corrupción, ¿no? Y por otro lado, igual algunas de estas municipalidades, desde los consejos municipales, tienen algún tipo de plan de comunicación directa, virtual, entre la ciudadanía y los regidores para denunciar casos de corrupción, ¿no? Si no me equivoco, Caraballo tenía una propuesta de una aplicación para denuncias anónimas de corrupción en las municipalidades, ¿no? Luego la Contraloría de la República también, la Contraloría General, perdón, tiene también una lista de funcionarios sancionados en estas municipalidades, funcionarios además que han seguido cumpliendo labores en estas municipalidades. En la publicación hacemos un listado de las sanciones de estos funcionarios, ¿no? Y que siguen realizando labor en estas municipalidades, ¿no? Entonces hay un problema importante para ejecutar definitivamente las sanciones, en este caso administrativas, dentro de estas instituciones públicas. Agradecemos a Lorena Elías, que cubrió la primera parte con el primer estudio, y también a cada uno de los colaboradores que han permitido que este evento salga adelante. Muchas gracias por su asistencia y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego.